que se encuentren muy bien. Por favor, toma asiento, pónganse cómodos y extendemos un cariñoso saludo a todas las personas que nos están viendo también desde sus casas, aquí desde la carrera 32 con 14. Reciban un fuerte abrazo y también para ustedes, bienvenidos nuevamente a su casa, como también a las personas y amigos que hoy nos visitan por primera vez. Y quisiéramos pues tener una idea de quiénes nos están visitando. Solo levanta tu mano ahí donde estás, queremos darte un saludo. Bienvenida. ¿Quién más nos visita por primera vez en este lugar? Que es un invitado. Muy bien, bienvenido. Dios te bendiga muchísimo. Ok, estuve mirando el calendario y por fecha, hace un año, toda la ciudad de Bogotá estaba confinada en lo que se llamó una cuarentena pedagógica que fue decretada por la alcaldía. Y ya sabemos bien que días después el gobierno nacional tomó una decisión de cambiar radicalmente la situación de nuestro país, tomando unas medidas ya de una cuarentena muy extendida que llegó hasta el 31 de agosto. Y todo esto a causa de lo que ya sabemos es el COVID o la COVID-19 como una pandemia global. Estuve justamente repasando la transmisión de hace un año. En esa el pastor Gillo estuvo compartiendo la palabra, pero fue la primera vez que como iglesia tuvimos una transmisión totalmente en línea. De hecho, el domingo anterior a ese tuvimos un culto presencial, pero con un aforo reducido. Así que son temas para recordar, son temas para hacer historia, pero hoy, un año después, aquí estamos justamente y en una modalidad tanto presencial como virtual, y damos gracias a Dios que como iglesia nos ha permitido también volver. Ahora, si tratáramos de hacer un listado en la que resaltáramos las preguntas que nos hicimos durante ese tiempo. Por ejemplo, yo me pregunté, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? Porque cada vez que se cumplía un tiempo de cuarentena, el presidente la extendía otro tiempo más y uno decía, ¿y hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Cuándo será que va a volver a ser la vida como la teníamos antes? A pesar de que ya se decía que ese normal de antes nunca volverá, tendremos una vida bastante ajustada. Tal vez algunos de ustedes se preguntaron por qué hemos tenido que pasar por esto, entre muchas otras preguntas, y la lista sería por supuesto larga. Pero si enumeráramos también los distintos tipos de pérdidas que tuvimos, podríamos hablar de pérdidas en algún aspecto de lo financiero, en lo emocional, en lo laboral. Algunos han tenido pérdidas humanas. Por ejemplo, una hermana, mi papá, él se casó 2 veces, su primera esposa murió y hubo unos hijos que son mis hermanos también, y la hermana mayor murió hace unos días justamente también por COVID. Hemos experimentado pérdidas humanas. Y si también hacemos una valoración, que no todo ha sido pérdidas, también hemos visto a Dios estar con nosotros, caminando de diferentes maneras, ayudándonos a procesar lo que significa una vida en un estado de quietud, en un estado de estar en casa, de hacer las cosas diferentes, pero Él nos ha enseñado a confiar en Él y depender de Él, a experimentar su presencia aún en medio del dolor, como también en los tiempos de paz. Y como iglesia no nos detuvimos. Como iglesia seguimos adelante, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que hacer cambios, tuvimos que seguir adelante con la visión de ser una gran familia que disfruta y contagia la vida plena en Jesús. Sin duda, este año que ha pasado ha marcado profundamente nuestra generación y también la historia de la humanidad. Y aquí estamos para seguir adelante como un pueblo que camina con Dios para cumplir sus propósitos aquí en Bogotá, en Colombia y por supuesto en el mundo, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Para fortalecernos en esa comprensión
de lo que significa e implica una iglesia que enfrenta este año 2021, que se caracteriza por unos cambios sistémicos a nivel de sociedad y que está marcada por temas como distanciamiento físico, como bioseguridad, como recuperación económica, el mayor uso de tecnologías, fronteras que se abren y que se cierran, el temor de nuevas cepas, la expectativa de cómo van a funcionar las vacunas, entre otras cosas. Hemos venido reflexionando en cada uno de los domingos de este año en una serie de temas que emergen de la emocionante narrativa del libro de Josué. No sé si te ha encantado, pero a mí realmente me ha gustado muchísimo. Cada domingo un tema en esa narrativa de Josué y cómo Dios habla a nuestras vidas. Y todo eso en el marco de lo que hemos denominado nuevos capítulos. Y así como Israel tuvo que enfrentar un contexto diferente, la iglesia de hoy también. Y la misión de Dios, para decir que la pandemia no la cambia, la misión de Dios sigue siendo la misma, pero nuestra participación dentro de la misión de Dios precisamente es la que tenemos que seguir reinterpretando. Y en ese nuevo contexto de Israel, cuando pasó de 40 años de desierto a caminar en un proceso de conquista, hubo cambios para ellos. Fue un cambio de territorio porque venían de vivir y experimentar lo que significa caminar en ese ambiente de desierto, a mirar las montañas, a mirar los valles y a mirar lo que significaba establecerse allí. También una nueva provisión. Recordamos en los domingos pasados que cuando después de la circuncisión el maná que había fluido por muchos años del cielo dejó de venir. Entonces significa que ellos tuvieron que aprender a depender de Dios de otras maneras para suplir las necesidades básicas como el alimento. También experimentaron una nueva forma de la dirección de Dios, porque en el desierto cuando ellos caminaban había una nube de día y una columna de fuego en la noche, pero ya cuando pasan al otro lado del Jordán ya no. Entonces la pregunta es cómo entonces experimentarían la guía del Señor, y por supuesto el arca del pacto era parte de las maneras como el Señor les guiaba. También tuvieron que experimentar un nuevo modelo de liderazgo. Moisés, que les había guiado por tanto tiempo, había fallecido antes de cruzar el Jordán, y Josué había sido nombrado como líder y estaba nuevito en ese rol, aunque había acompañado a Moisés, pero en sí era un nuevo modelo de liderazgo. También nuevos enemigos. En el desierto habían tenido que batallar contra ciertas circunstancias, pero ahora de proceso de conquista de tierra prometida tenían que enfrentar tal vez enemigos más feroces, ciudades fortificadas y cosas muy difíciles. Y también un nuevo estilo de vida. La vida en el desierto que tenían era totalmente diferente a la vida que estarían enfrentando en el proceso de conquistar. Cuando tú caminas por el desierto, tu equipaje es una cosa, pero caminas por las montañas, tienes que cambiar tu maleta, tienes que dejar cosas, tienes que crear otras, y creo que eso se asemeja a lo que nosotros como iglesia hemos venido caminando. Tenemos que enfrentar nuevos territorios, experimentar la provisión de otras maneras, experimentar la dirección de Dios en cómo nos guía en este tiempo, enfrentar nuevos enemigos, pero también un estilo de vida acorde a la sociedad que tenemos hoy día. Y respecto al nuevo contexto de ciudad y de sociedad, también como cristianos tenemos que seguirnos haciendo preguntas, y son las que también nos dan idea para estos domingos, y es: ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo Dios nos muestra el camino? ¿Cómo es andar por esa ruta? Y cómo vemos a Dios proveer para cada circunstancia, pero también cómo vamos a seguir cumpliendo la misión de Dios. Y para hoy tenemos otro reto que pretendemos abordar desde la experiencia de José, y es: cuando tú tienes un desafío grande al frente, ¿cuál es el paso que debes dar? Pon esto en tu cabeza. Cuando tienes un gran desafío enfrente, ¿cuál es el paso que tú debes dar? Y la escena que tenemos es que el pueblo está acampando en Gilgal, como el pastor Silvio muy bien nos lo explicó hace 8 días. Estaban recién circuncidados y
desde allí, desde ese campamento, el pueblo en el horizonte podía ver las colinas empinadas que se iban elevando poco a poco desde el valle del río Jordán. Y ellos creían en la promesa que Dios les había dado, que toda esa tierra les sería entregada. Pero entre ese lugar de Gilgal y el camino para poseer la tierra había una ciudad amurallada llamada Jericó. Es una ciudad que controlaba el camino hacia esas montañas y era de las ciudades más fortificadas del mundo en aquel entonces, rodeada por dos enormes muros de piedra, uno detrás del otro, y se calcula que tenían una altura aproximada de 10 pisos. Ellos seguramente se decían: si vamos a capturar las colinas, tenemos que tomar a Jericó primero. No podemos ignorar esta ciudad, no podemos dar marcha atrás, pero la pregunta es: ¿cómo la vamos a conquistar? Y lo que te voy a contar es la narración de Josué, capítulo 5, de los versículos 13 al 15. En ese pasaje, y dicho de una forma parafraseada, Josué estuvo caminando solito en la noche y se fue a inspeccionar la ciudad de Jericó. Cuando él se acercó a la ciudad, vio a un hombre parado frente a él con una espada desenvainada en su mano, y Josué lo desafió preguntándole: ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Este hombre le dijo: yo no soy de ninguno, pero como comandante del ejército del Señor he venido. Luego de escuchar esas palabras, Josué cayó prostrado al cielo con reverencia y preguntó: ¿qué mensaje tiene mi Señor para su siervo? Y el comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo. Y durante ese encuentro, Josué recibe la estrategia sobre cómo enfrentar ese gran desafío llamado Jericó. Y seguramente tú ya conoces la historia de cómo cayeron los muros de Jericó, y lo cual será tema para nuestro próximo domingo. Entonces, partiendo de este pasaje, quiero compartir contigo 3 aspectos muy importantes. Y el primero de ellos es la gran preocupación de Josué. La pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta circunstancia tan difícil? Ya te dije que Jericó estaba al frente y Josué estaba urgido de tener un plan de batalla para poder presentar a su ejército. Según sus cálculos, los cálculos de Josué, pues contaban con una gente, jóvenes, adultos con muy poca experiencia de batalla. Sus armas eran arcos, flechas y lanzas. Y la pregunta es: ¿de qué sirven esas armas para enfrentar unos muros tan gruesos? No tenían arietes, no tenían catapultas, no tenían torres móviles, que eran muy usadas en aquellos tiempos para superar esas paredes. Y hacer una salida en falso, sin estrategia, y perder ante Jericó traería unas consecuencias terribles para Israel. Y seguramente entre el pueblo había muchas preguntas. Tal vez algunos se decían: pero nunca he agarrado un arma, y ¿cómo me voy a enfrentar a un ejército como el de Jericó? ¿Cómo vamos a ver a Dios obrar si Él ha prometido que esa tierra será nuestra? ¿Será que vamos a poder? ¿Con qué armas vamos a tumbar ese muro? Y si perdemos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras esposas? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Así que había grandes expectativas entre la gente por saber cuál era la estrategia que su líder Josué les iba a enseñar. Toda la responsabilidad recaía sobre Josué y la decisión que debía tomar.
Josué no se podía dar el lujo de equivocarse. Y así como Josué, con un reto tan grande, es posible que tú hoy o esta semana o en estos días estés pasando por un tiempo donde tienes que tomar decisiones trascendentales. No es un secreto que a causa de la pandemia muchos hemos sido afectados de diversas maneras. Es posible que algunos estén preguntando: ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Sigo o no sigo en este trabajo? ¿Viajo o no viajo? ¿Cierro este negocio o espero a que se siga mejorando la situación? ¿Me arriesgo o me devuelvo? ¿Avanzo o me quedo quieto? ¿Vendo esta cosa o compro la otra? No sé cuántos de ustedes se están haciendo preguntas de ese nivel y necesitan tener una estrategia, necesitan tener una guianza de Dios para caminar en buenas decisiones. No sé cuántos de ustedes aquí o allá en sus casas se sienten como Josué, con uno o varios desafíos que parecen imposibles al frente y se están preguntando, al igual que Josué: ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Y tal vez se sienten con algo de incertidumbre, se sienten preocupados porque la decisión que ustedes tomen puede tener un impacto también en su familia. No sé cuántos de ustedes, pero solo levanta tu mano si estás pasando por un tiempo así donde debes tomar decisiones y estás necesitando una guianza de Dios, necesitas una palabra de Dios, necesitas que el Señor se revele a tu vida, necesitas que el Señor te muestre un camino, necesitas que el Señor te dé una estrategia para poder avanzar. Es posible que esto genere algo de temor, y si de repente tú ya has tomado decisiones antes y las cosas no han salido como habías planeado, tal vez ya hay algo de frustración, o tal vez nunca has intentado dar ese paso y es la primera vez que te enfrentas a un desafío así. Definitivamente esta es una época en la que tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué debo hacer? Y como nosotros somos hijos de Dios que confiamos en la dirección del Espíritu Santo, requerimos escuchar una voz de Dios. Vamos a ver entonces qué pasó con Josué frente a este gran dilema para su vida. Y ese es el segundo punto que quiero compartir contigo en esta mañana, y es un encuentro con Dios. Y la pregunta es: ¿qué mensaje tienes para mí? ¿Qué mensaje tienes para mí? Recordando el pasaje de Josué, de repente él se encuentra con un hombre seguramente alto, fornido, con una espada en su mano. Y quizás la primera reacción de Josué fue de susto, porque nunca se lo había encontrado y no sabía si era de los enemigos o venía a favor de ellos. Tal vez había algo de susto, o tal vez se sintió Josué amenazado y también medio iba a sacar su espada. Y por eso Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Este ser divino le dijo: no soy ni del uno ni del otro, pero como comandante del ejército del Señor he venido. Esto es lo que en la teología se llama una teofanía, y es una manifestación de Dios aquí en la tierra ante el ser humano. Y con esta respuesta Dios le da a entender que no se trata que el hombre se una, que Dios se una al hombre, sino más bien que el hombre, el ser humano, se una a Dios, porque las batallas son de nuestro Dios. Josué entonces, cuando escuchó esto, cayó postrado en reverencia y le preguntó inmediatamente: ¿qué mensaje tiene para mí, Señor, para mí, tu siervo? Yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si de repente conoces en persona al comandante del ejército de Dios, así como lo conoció Josué? Yo quiero decirte, yo me sentiría que no estoy solo. Yo me sentiría privilegiado, impactado, yo me sentiría feliz. Esto me daría a mí confianza, seguridad, fortaleza.
Claro, me sentiría sorprendido, pero también esto me daría muchísima paz. Porque me deja saber que en mi batalla, me deja saber que en el obstáculo que tengo al frente no estoy solo. Me deja saber que Dios está conmigo. Me deja saber que en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de cambios y de ajustes, no caminamos solos. Tú no estás sola, tú no estás solo. El Señor está a tu lado. Y me pregunto, ¿qué impacto esto hubiera tenido si en relación a la situación que tenemos que enfrentar? Y también yo te diría, yo me sentiría seguro. Si el Señor se muestra a mi lado, la victoria está asegurada, porque Dios no es un Dios de derrotas. Todo va a salir bien. Con la presencia del Señor a mi lado, estoy seguro, como dice la palabra, si Dios es contra mí, ¿quién contra mí? Un encuentro con Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y yo te pregunto, ¿cómo te encuentras con Dios cada día, cada mañana? ¿Cómo te encuentras con Dios en las tardes? ¿Cómo te encuentras con Dios en tus tiempos de quietud? Definitivamente nuestros tiempos de oración, nuestro tiempo de la palabra son maneras como nos encontramos con Dios. El tomar tiempo para reflexionar, tomar tiempo para meditar la Escritura, Dios seguramente se revela a tu vida. ¿Cuántas veces sales al encuentro con Dios? ¿Cuántas veces sales de tu cueva y te encuentras con Jesús? Tenemos que reconocer que andamos tan ocupados corriendo de un lado para otro que pasamos de largo nuestros encuentros con Jesús. Algo que a mí me impacta y me emociona de los evangelios es que toda vez que Jesús se encontró con alguien en el camino, en la playa, en la casa, en la sinagoga, algo impactante sucedió. Toda vez que tú te encuentres con Jesús, algo maravilloso tiene que suceder. Si necesitas una palabra de Dios a tu vida, si estás buscando por dirección frente a la circunstancia que estás viviendo, un encuentro con Dios es lo mejor que te puede pasar. A veces, y a mí me ha pasado, hay puertas que parecen buenas, hay puertas que uno dice, si yo tomo esta decisión seguro es la voluntad de Dios o suena bien, pero la realidad es que algunas no lo son. Y no hay nada mejor que rendirnos ante el Padre Celestial para escuchar su dirección. Un encuentro con Dios puede cambiar el curso de tus decisiones, puede cambiar el curso del resultado de la situación que estás viviendo. Y yo te invito a que hagas al Señor la misma pregunta que hizo Josué: ¿qué mensaje Dios tiene para mí, su sierva o su siervo? Hazla ahí donde estás en tu corazón. ¿Qué mensaje tiene para mí su sierva o su siervo? Lo tercero que quiero compartir en esta mañana es la pregunta: quitarme las sandalias. Y bueno, traje las chancletas de mi casa como para ilustrarlo un poco. Quitarme las sandalias. Quitarme las sandalias. ¿Qué significa eso? Luego que Josué hiciera esa pregunta magnífica de qué mensaje tiene el Señor para él, el comandante del ejército del Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y así lo hizo Josué. Recordemos que Josué estaba esperando de una manera desesperada los planes de batalla, pero en vez de recibirlos cuando se encuentra con el comandante del ejército, él estuvo esperando que le mostrara el plan de batalla, pero no fue así. El comandante le dijo: quítate las sandalias, anda, quítate esos zapatos. Y Josué en ese momento no ataca al Señor, díselo: Señor, pero es que tengo el afán de la estrategia, necesito, vea, los de Jericó están que nos esperan, este es el número de soldados que tenemos en Israel, este es el inventario de ondas, de lanzas y de flechas. Josué no dijo eso.
Tampoco le dijo al Señor: Señor, es que mis sandalias son Nike, son Reebok y son buenas para correr, no me las puedo quitar. ¿Qué nos dicen estas palabras del comandante acerca de las prioridades para Josué? Y yo encuentro una similitud con Moisés. Así como cuando Moisés se encontró, tuvo su encuentro personal con Dios en la zarza, y el Señor le dijo: quítate las sandalias porque el lugar en el que estás es santo. Asimismo, Josué fue invitado a quitarse las sandalias porque estaba ante la presencia del Señor. Y esto tiene que ver con una afirmación de la identidad de nosotros como hijos e hijas de Dios delante de la presencia de Él. Es como si el Señor dijera: mira, la estrategia puede esperar, aguántate, esa te la puedo dar mañana, te la puedo dar esta noche, tranquilo. Pero mi prioridad en este momento, cuando me encuentro contigo, Josué, es que tengas toda mi atención y la sumisión reverente a mí. Seguramente el Señor quería afirmar en Josué un líder que fuera humilde, vulnerable, despojado de su propia seguridad, que estuviera rendido absolutamente al Señor y que tuviera la afirmación de la importancia de tener una intimidad con Dios y, por supuesto, afirmar el valor de la santidad. ¿Por qué entonces el comandante le pide eso de quitarse las sandalias antes de mostrarle lo urgente que eran los planes para Jericó? Y yo encuentro que aquí lo que el Señor quiere es construir o fortalecer obediencia. Que Josué aprendiera a ver que antes que salir corriendo a hacer y solucionar cosas, él necesitaba ver a Dios de su lado, contemplarlo en adoración, contemplarlo en santidad. Entender que nuestra vida delante del Señor o nuestro ser es más valioso que el hacer cosas o el tener cosas. Josué aprendió la importancia de esperar en Dios y escuchar a Dios como la mejor preparación para la batalla, no solamente esta que le venía, sino también las futuras batallas. Esta historia nos revela las prioridades de Dios para nosotros hoy en día, y es: tu lugar de encuentro con Dios es un lugar santo y tienes que cuidarlo y tienes que comportarte a la altura de lo que eso significa. Y lo otro es que Dios no nos quiere como soldados delante de Él, sino nos quiere como hijos y nos quiere como hijas, sencillos, humildes, reverentes. Que suelten esas cosas que nos impiden estar con esa libertad delante de Él y que podamos estar sencillamente para estar y disfrutar de su presencia. ¿Qué respuesta entonces podemos dar frente a todo esto? Josué, antes de ir a enfrentar Jericó, tuvo que enfrentar una batalla privada antes de estar listo para enfrentar la batalla pública ante Jericó. Y cada batalla privada es una batalla en el corazón, y sea que la ganemos o la perdamos, tiene consecuencias públicas, especialmente para las personas más cercanas como son tu familia. Porque tu familia te está mirando todo el tiempo y están contando contigo. Tengo la dicha de ser padre de Eloísa, que tiene ya casi, va para los 8 meses. Y ella le encanta mirarme, no sé por qué, pero le encanta mirarme. Y cuando levanto la voz, ella mira. Cuando está con Marle, ella me mira. Y yo realmente me siento derretido ante la mirada de ella. Y me pongo a pensar: lo que yo haga con mi vida tiene un impacto profundo en la vida de mi esposa y en la vida de mi hija. La primera batalla, hermanos y hermanas, comienza en nosotros mismos, en nuestros propios corazones y mentes. Y yo te invito a considerar lo siguiente: las paredes de Jericó, como lo veremos en el próximo domingo, nunca se hubieran derribado ante el grito del ejército de Josué, si Josué primero no se hubiera derrumbado ante el comandante del ejército del Señor.
No fue la valentía de Josué lo que equipó a su ejército para ganar la batalla, sino fue la sumisión reverente ante el Señor donde se ganó la batalla de Jericó. No fue allá afuera. Fue cuando Josué se postró y adoró. Ahí la batalla se determinó, la victoria. El arma más poderosa de Josué para enfrentar a Jericó fue una vida sometida al Señor. Y de manera similar, el ejército de Josué, al ver un líder rendido ante el Señor, aprendió a dar las 6 vueltas en silencio, en sumisión reverente, y el séptimo día gritar y que esos muros cayeran. Así como esa sumisión reverente de Josué le preparó para enfrentar con valentía los desafíos. Asimismo, Dios está preparando la iglesia y te está preparando a ti para enfrentar con valentía los desafíos de nuestros días. El primer llamamiento que tenemos antes de ir a las guerras es a adorar al Señor en una sumisión reverente y preguntarle, como lo hemos dicho, ¿qué mensaje tiene el Señor para mí? Y el mensaje es la estrategia que Dios te va a dar luego que te quites las sandalias. Yo te pregunto, ¿cuál es el imposible que tienes por delante? ¿Cuáles son los muros que te asustan, que tienes ahí cerca? ¿Qué tal si antes de pedirle las estrategias o las salidas al Señor, empiezas por quitarte las chancletas y decirle al Señor, ¿qué mensaje tienes para mí? ¿Quién se iba a imaginar que los muros irían a caer de esa manera? Y así como Dios le indicó a Josué una estrategia absurda, porque realmente desde el punto de vista militar eso suena absurdo, prepárate porque Dios te va a mostrar salidas inclusive absurdas, inimaginables, impresionantes a cada uno de tus problemas, porque Dios está trabajando en tu vida y Dios va a trabajar a través de tu vida para que otros también sean bendecidos. A pesar de las crisis que vivimos, Dios está buscando personas que le den la única atención a Él. Y la prioridad para nosotros no es que corramos a hacer cosas para Él, sino que Él primero tenga nuestra adoración y sumisión reverente. Y en ese ambiente Él te va a soplar su voluntad. Él va a poner en tu corazón lo que debes hacer. Él te va a indicar dónde no caminar. Él te va a enseñar cómo puedes llevar a cabo tus planes. Por eso te preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen decisiones para tomar, desafíos enfrente? Así que yo termino esta parte diciendo, ¿qué sientes que el Señor te está diciendo en este día? ¿Y de qué manera tú sientes que el Señor o cómo el Señor quiere que tú respondas? Y con estas preguntas yo te invito a que cierres tus ojos y por un momento podamos decirle, Señor, no sé qué hacer, no sé qué cosa usted tiene en la cabeza, pero tal vez hay preguntas, ¿qué hacer? Y para aquellos que nos están visitando también por primera vez, hazte esa pregunta, ¿qué hacer? Algunos de ustedes tienen dilemas en su cabeza, tienen preguntas sin resolver. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tal vez algunos andan metidos en problemas serios. ¿Qué hago? Ahí en tu casa, tal vez estás en un problema bastante complejo en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos. ¿Qué hacer? Tal vez algunos están pasando por problemas en sus trabajos. ¿Qué hacer? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo camino? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo ver ese muro que está allá al frente? Señor, ¿qué hacer? Y si tú quieres responder como Josué, yo te invito a que hagas esa misma pregunta. ¿Qué mensaje tiene para mí hoy, Señor? Y si tú quieres acompañarme en adoración, vamos a estar adorando al Señor un momentito, y gracias al equipo de Vida Music, puedes levantarte y vamos a adorar al Señor por un momento.
Y vamos a responder en esa adoración, así como lo hizo Josué. Vamos a tener un encuentro con Dios una vez más. Encuéntrate con Jesús en esta mañana. El Señor está aquí. El Señor está para estar a tu lado. Hoy tú tienes que salir de este lugar o allá en tu casa afirmado que el Señor está contigo en medio de las preguntas más complejas y difíciles de tu vida. El Señor está a tu lado. El comandante de los ejércitos del Señor, nada más y nada menos que Él, está a tu lado. No estás solo y no estás sola para enfrentar esa circunstancia difícil. No estás solo, estás sola para enfrentar esa enfermedad que estás padeciendo. No estás solo y no estás sola para enfrentar la circunstancia financiera que te está quitando el sueño. No estás solo y no estás sola para enfrentar ese dilema que está pasando en tu alma. Quiero decirte en esta mañana, el comandante de los ejércitos del Señor está a tu lado. Él está a tu lado y que tú lo puedas sentir a tu lado ahí en esta mañana. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, quiero verte, quiero sentirte. Señor, yo estoy contigo. Yo estoy porque esta es tu batalla también, Padre. Esta es tu batalla. Yo estoy contigo. Me uno a tus planes, me uno a tus propósitos. Dígale al Señor en este qué hacer: me uno a ti, Señor. Me uno a ti, me uno a ti, Señor. No se trata de mí, no se trata de mis cosas, se trata de ti, Señor. Dígale al Señor: yo estoy seguro, estoy segura que en este día, hoy voy a salir con un ánimo especial. Estoy contigo, Señor. Dígale al Señor: estoy de tu lado, estoy para pelear a tu lado, Señor. Tuya es la batalla, tuya es la victoria, Señor. Yo voy a caminar en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, dígale: Señor, ¿qué mensaje hay para mí? ¿Qué mensaje hay para mí en este día? ¿Qué mensaje hay para mí para enfrentar esta circunstancia? ¿Qué mensaje hay para mí ahí en su casa? Dígale: ¿qué mensaje hay para mí, Señor? ¿Qué mensaje tú tienes para mi vida? Señor, ¿cómo debo caminar en medio del dolor? ¿Cómo debo caminar en medio de la soledad? ¿Cómo debo caminar en medio de la angustia o en medio de lo que estoy viviendo? Y vamos a adorar al Señor como lo hizo Josué, postrados en nuestra alma ante el Señor. Amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Créelo en tu corazón. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte. Créelo con tu corazón, dilo al Señor. Él está a tu lado, Él está ahí, tienes que sentirlo. Él es grande, no estás solo en esta circunstancia. El Señor camina con nosotros. Y eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie
nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Ahora yo te invito a lo siguiente. Así como Josué se quitó las sandalias, quita las sandalias de tu alma. Las sandalias son sinónimo de seguridad. Es donde tú te pones para caminar. Dile al Señor: yo me quito mis sandalias y me rindo ante ti, y quedo vulnerable y quedo sencillo. No importa la marca que sean tus sandalias, no importa cuánto te haya valido tu ego, no importa cuánto te haya valido construir la reputación que tienes. Quita tus sandalias, porque el lugar donde estás santo es, porque el Señor está a tu lado. Y así es como Dios te quiere cada día, y para caminar con Él. Quita tus sandalias, sácalas, desamárralas, ponlas a un lado. Y en ese ambiente vamos a guardar un momentito de silencio mientras seguimos en la administración, y vas a decirle: Señor, ¿qué mensaje tienes para mí? Y vas a solamente a quedarte en silencio. Quizás el Señor te va a mostrar algo. Quizás el Señor va a poner un texto en la palabra. Quizás el Señor te va a decir: tienes que esperar, quédate quietas, no hagas nada. Quizás el Señor te va a decir: tranquila, yo voy a traer una persona que te va a ayudar. Guarda silencio y guardemos ante el Señor un momentito de silencio, y vamos a escuchar al Señor cada uno. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Ahora démosle gracias al Señor por lo que Él va a traer. Dale gracias al Señor porque Él va a hablar a tu vida, o ya está hablando. Y dale gracias al Señor porque te va a dar la estrategia y te va a dar la salida. Dale gracias a Dios, dígale: Señor, gracias, gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. Gracias por la manera como tú vas a obrar. Y recibimos la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la victoria es tuya. Aleluya. Y yo invito a las personas que hoy nos visitan por primera vez, y si hoy ha recibido un mensaje del Señor directo a su corazón y quiere entregar su vida a Jesucristo como único Señor y Salvador, quítate las sandalias también
y acepta a Jesús en tu corazón. Si hay personas que quieren hoy recibir a Jesús, solo levante su mano, queremos orar por usted. Si hoy nos acompañas por primera vez, pero nunca ha recibido a Jesús, solo levante su mano. Quisiéramos orar por usted o allá en casa. Y solo nos animamos a seguir adelante. Si hay alguien que tiene su mano levantada, solo me dejan saber o seguimos adelante. ¿Tú quieres recibir a Jesús? No, vi una mano levantada. ¿Ok? ¿No? Ok. Seguimos adelante. Sí, Dios te bendiga. Ok, entonces, si te animas a recibir a Jesús en tu corazón, hay ujieres que están ahí cerquita. Te van a recibir y te van a llevar a un lugar especial donde vamos a compartir por un momento contigo y te van a guiar en una oración especial para aceptar a Jesús en tu corazón. Entonces, hermanos servidores, con las manos levantadas, por favor, les acompañan. Dios les bendiga, tomen asiento, por favor.